Capítulo 12. Asuntos matrimoniales. Muhammad había sobrepasado ya su 20º año de vida, y a medida que el tiempo pasaba, recibía cada vez más invitaciones para unirse a alguno de sus parientes en sus viajes comerciales. Finalmente, llegó un día en que se le pidió que se hiciese cargo de los géneros de un mercader que estaba incapacitado para viajar, y su éxito en esta misión condujo a otros compromisos similares. Estuvo así en disposición de ganarse un buen sustento, y el matrimonio se convirtió en una posibilidad. Su tío y tutor, Abu Talib, tenía en aquel tiempo 3 hijos. El mayor, Talib, tenía aproximadamente la misma edad que Muhammad. Aqil tenía 13 o 14 años, y Jafar era un niño de 4 años. A Muhammad le gustaban los niños y le agradaba jugar con ellos, y le tomó un cariño especial a Jafar, que era un chiquillo hermoso e inteligente, y que respondía al amor de su primo con una devoción que resultó duradera. Abu Talib también tenía hijas, y una de ellas estaba ya en edad casadera. Su nombre era Fágita, pero más tarde fue conocida como Hani, nombre este por el que es más conocida. Un gran afecto había nacido entre ella y Muhammad, que ahora pidió a su tío que le permitiese desposarla. Pero Abu Talib tenía otros planes para su hija. Su primo Jubaira, hijo del hermano de su madre, del clan de Makhzum, también había pedido la mano de Hani. Y Jubaira no solo era un hombre de cierta fortuna, sino que era también, como el propio Abu Talib, un poeta de talento. Además, el poder de Makhzum en Meca crecía al tiempo que declinaba el de Hashim, y Abu Talib eligió a Jubaira para Hani. Cuando su sobrino se lo reprochó levemente, respondió simplemente: «Ellos nos han dado a sus hijas en matrimonio», refiriéndose sin duda a su propia madre, y un hombre generoso debe recompensar la generosidad. La respuesta era poco convincente, ya que Abd al-Muttalib había pagado con creces la deuda en cuestión casando a 2 de sus hijas, Atika y Barra, con hombres del Makhzum. Sin duda, Muhammad tomó las palabras de su tío como un modo cortés y amable de decirle claramente que todavía no estaba en situación de casarse. Eso, en cualquier caso, es lo que él mismo decidió. Pero circunstancias imprevistas pronto habrían de inducirle a cambiar de opinión. Uno de los mercaderes más prósperos de Meca era una mujer, Khadija, hija de Juwaylid, del clan de Asad. Era la prima carnal de Waraka, el cristiano, y de su hermana Qutayla, y al igual que ellos, era prima lejana de los hijos de Hashim. Ya había estado casada 2 veces, y desde la muerte de su segundo marido había sido su costumbre contratar a un hombre para que comerciase en su nombre. Ahora Muhammad había adquirido fama en toda Meca como Al-Amin, el digno de confianza, el honesto, y esto se debía inicialmente a los informes de quienes le habían confiado sus mercancías en varias ocasiones. Khadija también había oído a la familia hablar muy bien de él, y un día le envió un mensaje pidiéndole que llevase algunas mercancías suyas a Siria. Sus honorarios serían el doble de lo que jamás había pagado a un hombre de Quraysh. Y para el viaje le ofrecía los servicios de un mozo suyo llamado Maisara. Muhammad aceptó lo que proponía, y acompañado del muchacho partió con sus mercancías hacia el norte. Cuando llegaron a Bostra, en el sur de Siria, Muhammad se cobijó bajo la sombra de un árbol no lejos de la celda de un monje llamado Néstor. Dado que las paradas de los viajeros a menudo se conservan inalteradas, podría haber sido el mismo árbol bajo el que se había guarecido unos 15 años antes a su paso por Bostra con su tío. Quizás Bajira había muerto y había sido sustituido por Néstor. Sea como fuere, porque solo sabemos lo que Maisara relató,
El monje salió de su celda y preguntó al mozo: ¿Quién es el hombre que está debajo de aquel árbol? Es un hombre de Kurais, dijo Maisara, añadiendo a modo de aclaración: de la gente que tiene la custodia del santuario. Quien está sentado bajo aquel árbol no es otro que un profeta, dijo Néstor. Nota. Según la tradición islámica, Muhammad no es otro que el misterioso Silo, a quien habrían de transferirle, a lo último de los días, la autoridad espiritual que hasta entonces había sido prerrogativa de los judíos, pues Jesús había sido el último profeta de la línea de Judá. La profecía en cuestión fue pronunciada por Jacob poco antes de su muerte. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos que voy a anunciaros lo que os sucederá a lo último de los días. No faltará de Judá el cetro, ni de entre mis pies el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, y a él darán obediencia los pueblos. Génesis 49, 1-10. Versión Nácar Colunga. En la versión inglesa que el autor cita, hasta que venga aquel cuyo es, se traduce como hasta que venga Silo. Revised Berkeley Version y New World Translation. Mientras proseguían su viaje por Siria, las palabras de Néstor fueron calando en el alma de Maisara, pero no le sorprendieron mucho, ya que a lo largo del viaje había sido consciente de estar en compañía de un hombre distinto a cualquier otro que hubiera conocido. Esto se confirmó aún más por algo que vio en el camino de vuelta. A menudo había advertido que el calor era extrañamente benigno, y un día hacia el mediodía se le concedió una visión breve pero clara de dos ángeles que resguardaban a Muhammad de los rayos del sol. Nada más llegar a Meca, fueron ambos a casa de Jadilla, con las mercancías que habían adquirido en los mercados de Siria, con el dinero de lo que habían vendido. Jadilla escuchó sentada a Muhammad, mientras éste describía el viaje y le hablaba de las transacciones que había hecho. Estas resultaron muy provechosas, ya que Jadilla pudo vender los bienes recién adquiridos por casi el doble de lo que habían costado. Aún así, esas consideraciones estaban lejos de sus pensamientos, porque toda su atención estaba centrada en quien hablaba. Muhammad tenía 25 años, era de estatura mediana, más bien delgado, con una gran cabeza, hombros anchos y el resto del cuerpo perfectamente proporcionado. Sus cabellos y su barba, poblados y negros, no eran del todo lisos, sino ligeramente rizados. El pelo le llegaba hasta entre los lóbulos de las orejas y los hombros, y la longitud de su barba estaba en consonancia. Su frente tenía una anchura noble, y los óvalos de sus grandes ojos eran amplios, con pestañas excepcionalmente largas y anchas cejas ligeramente arqueadas, pero sin unirse. La mayoría de las descripciones más antiguas nos dicen que sus ojos eran negros, pero según una o dos de esas eran marrones o incluso marrón claro. Su nariz era aquilina y su boca grande y bien formada. Una gracia siempre visible, porque, aunque se dejaba crecer la barba, nunca permitía que el pelo del bigote sobrepasase el labio superior. Su piel era blanca, pero bronceada por el sol. Además de su belleza natural, tenía una luz en el rostro, la misma que había brillado en su padre, pero que era más intensa en el hijo. Y esta luz se manifestaba de forma especial en su ancha frente y en sus ojos, que eran extraordinariamente luminosos. Jadilla sabía que ella aún era hermosa, pero era 15 años mayor que él. ¿Estaría dispuesto él, aún así, a casarse con ella? Tan pronto como él se hubo marchado, consultó a una amiga suya, Nufaisa, que se ofreció a dirigirse a él de su parte, y, si fuera posible, concertar un matrimonio entre ellos. Maisara se presentó entonces ante su señora y le contó lo de los dos ángeles y lo que el monje había dicho, e inmediatamente Jadilla fue a ver a su primo Waraka
y le repitió todas esas cosas. Si eso es verdad, Jadilla, dijo él, Muhammad es el profeta de nuestro pueblo. Hace mucho que sabía que se esperaba la venida de un profeta, y su tiempo ya ha llegado. Mientras tanto, Nufaisa fue a ver a Muhammad y le preguntó por qué no se casaba. No dispongo de medios para casarme, respondió él. Pero si se te diesen los medios, dijo ella, y se te ofreciese una alianza en la que hay belleza y bienes, nobleza y abundancia, ¿no aceptarías? ¿Quién es ella?, dijo él. Jadilla, contestó Nufaisa. ¿Y cómo podría ser mío un matrimonio así?, dijo Muhammad. Déjamelo a mí, respondió ella. Por mi parte, dijo él, estoy conforme. Nufaisa volvió con la noticia a Jadilla, que entonces envió un mensaje a Muhammad pidiéndole que viniese a verla, y cuando llegó le dijo: Hijo de mi tío, te amo por tu parentesco conmigo, y porque siempre te sitúas en el centro, sin tomar partido entre la gente a favor de esto o aquello. Y te amo por tu fiabilidad y por la belleza de tu carácter y la veracidad de tus palabras. Luego se ofreció a él en matrimonio, y acordaron que él hablaría con sus tíos y ella hablaría con su tío Amr, el hijo de Asad, porque su padre, Yuwaylid, había fallecido. Fue Hamza, a pesar de su relativa juventud, en quien los jasimíes delegaron para que le representase en esta ocasión, sin duda por ser el que de los dos estaba más estrechamente relacionado con el clan de Asad, ya que su hermana carnal, Safiya, se había casado recientemente con el hermano de Jadilla, Awam. Así pues, Hamza acudió con su sobrino a ver a Arn y le pidió la mano de Jadilla, y acordaron que Muhammad le entregaría a ella 12 camellas como dote.